en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo número 3 y versículo 3. Y cuando me diga que ya está usted listo en Tito 3, gracias. ¿Ya está usted en Tito, capítulo 3? Antes de leer la palabra, voy a tomarme el tiempo para continuar en la serie que hemos estado estudiando. La serie que hemos estado compartiendo con la congregación se denomina Legado que permanece. El diseño de Dios para discipular generaciones. Pensando en las mamás, pensé en la abuelita y en la madre de Timoteo. Mujeres con una fe no fingida, dice la palabra. Pero esta serie, y voy rápido a recapitular de lo que he estado enseñando. Legado que permanece. El diseño de Dios para discipular generaciones. El discipular las generaciones no es una responsabilidad de la iglesia como institución. Antes de que hubiera tabernáculo, antes de que hubiera sinagoga, antes de que hubiera templo, antes de que hubiera iglesia como tal, estaba la familia. Y Deuteronomio capítulo número 6 establece que son los padres los que enseñarán la ley del Señor a sus hijos, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan por el camino y cuando estén en la mesa. No es la iglesia la que discipula a las generaciones. El discipulado es un asunto doméstico de las casas. Es en la familia y en el hogar donde se discipulan las generaciones. Es en la familia y en el hogar donde papá y mamá, con su forma de vivir, escuche esto, es en la casa y en la familia donde los padres, con su forma de vivir, le enseñan a los hijos a valorar lo eterno o a valorar lo natural y temporal. Es en la casa donde, con la forma de vivir, de lidiar con los problemas diarios, de resolver la vida, de abordar la vida, es como los padres forman criterios eternos en sus hijos. Es la forma en que ponen en su mente y en su corazón la palabra y la vida del Espíritu. El discipulado de las generaciones es un asunto de la casa, es un asunto del padre y de la madre. Hablábamos, hermanos, de dos cosas importantes a lo largo de las últimas 4 semanas. Hablábamos de cómo la crianza es tan importante que Dios le dio a un niño llamado Jesús, a un hombre y una mujer llamado José y María, para que José y María durante 30 años formaran al niño. La casa de Belén, la casa de Nazaret, prepararon al hombre de 30 años para que cuando llegara a Capernaum, tierra asentada en tinieblas, viera una gran luz. Porque el que llegó ahí fue Jesús, el varón judío, que había sido formado por una madre en Belén y por un padre en Nazaret. Fue José el que le enseñó la carpintería, fue José el que lo llevó a la sinagoga, fue José el que le enseñó disciplina, fue María el que le dio su entrenamiento para que tuviera una afectividad correcta. Y el último domingo hablábamos de lo siguiente. Hablábamos, hermano amado,
de la responsabilidad apostólica. La responsabilidad apostólica de ser dispensadores de la gracia de Dios para nuestras familias. Discipular generaciones es tomar la responsabilidad, así como lo dijo Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol enviado a ustedes para mostrarles a Cristo. Así cada padre y madre es el apóstol de Dios para discipular sus generaciones y sus hogares. Si usted quiere, yo lo puedo decir de esta manera. Daniel Melgar, apóstol de Jesucristo, enviado a su casa, a su familia y a su hogar para mostrarle a Cristo a sus hijos. Por lo tanto, es el padre y la madre la que discipula generaciones. Ahora, y aquí dejo mi pequeña introducción para establecer lo que voy a enseñar ahora. No se puede discipular, no se puede enseñar lo que no se conoce. No se puede enseñar, no se puede discipular, no se puede ser un padre y una madre que discipule a sus generaciones si no comprende correctamente el evangelio y la gracia. Y es ahí donde hoy voy a enseñar, porque lamentablemente nosotros podemos pensar que discipular es colocar normas y reglas en la familia. Pero discipular es más allá que poner reglas y normas en la familia. Discipular tiene que ver con manifestar una naturaleza en la familia. Lo vuelvo a decir. Discipular es más que colocar normas y reglas. Eso es ley. Discipular tiene que ver con manifestar una naturaleza, con expresar a Cristo, con impartir a Cristo, porque se tiene conciencia de la multiforme gracia de Dios, de las riquezas inescrutables de su gracia, de las cuales somos partícipes en Cristo, y cómo somos mayordomos de esa gracia para poder impartirla a nuestras familias, a nuestros hogares y a nuestros hijos. Y entonces tengo que hablar hoy de que lamentablemente, si yo no entiendo correctamente que la gracia de Dios, que es el evangelio, no voy a tener la capacidad de poder enseñarlo. Y es ahí donde hoy vamos a comenzar el viaje por la palabra. Acompáñeme a la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito, capítulo 3, verso 3. Justificados por gracia. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos. Vea esto, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Verso 4. Pero cuando se manifestó, ¿qué cosa? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí viene algo importante: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo.
¿El cual qué? ¿El cual qué? Derramó en nosotros. ¿Y cómo? Cuando usted derrama algo, ¿cómo es? Como ahí dice, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? ¿Para que qué? Justificados por su, viniésemos a ser ¿qué? Conforme a la esperanza de la vida eterna. Acompáñenme de nuevo porque quiero leer otra versión. Y si usted quiere leerlo conmigo, dice esta versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Vea cómo dice esta versión: nuestra vida estaba llena de maldad, envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento, dice acá, y vida nueva por medio del Espíritu. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia, y por medio de Jesucristo nuestro Salvador, por su gracia nos hizo justos a sus ojos, y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Présteme atención acá. Salvación, justificación y regeneración. 3 palabras que usted hoy va a aprender conmigo. La salvación, de que fuimos salvados. Normalmente cuando nosotros hablamos o pensamos en términos de salvación, pensamos en que fuimos salvados y normalmente reducimos: nuestros pecados fueron perdonados. Y nos quedamos con esto. ¿Somos salvos? Nuestros pecados fueron perdonados. No estoy diciendo que eso no es así. No estoy diciendo que eso no es cierto. Pero dejarlo solo a nivel de perdón de pecados es ser muy simplista. Y hasta cierto punto le quitamos la verdadera riqueza de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Porque normalmente, y por eso es importante que usted papá y usted mamá a la hora de discipular generaciones comprenda que la salvación no se limita al perdón de los pecados. La salvación tiene un componente mayor de gracia. Y aquí quiero apuntar algo importante. La gracia del Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la misericordia del Padre. El Padre nos amó y tuvo misericordia, envió a su Hijo único a morir en la cruz del Calvario, claro. Pero para poder comprender esto que voy a hablar, tenemos que comprender qué es la gracia del Señor. Mire, voy rápido porque no me voy a detener mucho en esto. Mire, hay que comprender que la gracia del Señor, dice el Evangelio de Juan, que la ley vino por Moisés. ¿Recuerdan? Pero la gracia vinieron por Jesucristo. Es decir, la gracia vino a la humanidad por medio de Jesucristo. No es que no hubiera el Dios de gracia antes, es que la gracia no fue dada al pueblo de Israel, sino hasta que vino Jesucristo. Vea, antes de la cruz, el pueblo de Israel, ¿cómo le llamaba a Dios? Primero, no podían mencionar su nombre, porque no eran lo suficientemente santos, puros e inmaculados para pronunciar el nombre de Dios. Entonces le decían el Adonai, un nombre que no era el nombre de Dios. Jehová de los ejércitos, el Altísimo. Entonces la idea era de que Dios estaba allá lejos.
Dios perfecto, inmaculado. Y aquí abajo una humanidad imperfecta y pecadora. No podían entrar a la presencia de Dios. Un hombre una vez al año en nombre de todos entraba a su presencia, y si no iba puro caía muerto inmediatamente, porque Dios así lo había establecido. Jesucristo no era conocido como lo conocemos ahora. Dios, el Altísimo, el Jehová, el Adonai, el Altísimo, el Dios Todopoderoso, era algo inalcanzable para el hombre. Pero después de la cruz, ya no le dijeron Jehová, ya no le dijeron Adonai, ya no le dijeron el Altísimo. ¿Sabe cómo le dijeron? Papito, Abba Padre. ¿Se dio cuenta la diferencia? ¿Cómo cambió la dispensación de la gracia de antes de la cruz para después de la cruz? Antes era el Adonai, el Jehová de los ejércitos, el Altísimo, el inalcanzable, el que solamente una vez al año podían entrar a su presencia. Pero después de la cruz pasó algo. Después de la cruz ya no se menciona a Jehová, ni a Adonai, ni el Altísimo, sino Abba Padre, papito lindo. Hermano, el inalcanzable se acercó, y el que era allá distante se acercó, no como Dios, sino como Padre. Y ahí cambió la gracia. Jesucristo, el Hijo de Dios, era conocido en el Antiguo Testamento con sombras, tipos y figuras. El que había de venir, el Mesías, el que estamos esperando. Pero después de la cruz, ya no fue simplemente el que había de venir, sino aquel que ya llegó, que ya vive, que ya permanece, que ya está con nosotros, el que nos escogió por morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu lo llama Hebreos. Corintios lo habla el ministerio del Espíritu, porque el Espíritu se convirtió en la fuerza operante, no en una nube de día ni en una columna de noche, sino se convirtió en la fuerza que vive y que permanece dentro de nosotros. Entonces cambió la gracia. No sé si me estoy explicando. Ahora, ¿por qué le estoy contando esto? Porque cuando usted comienza a pensar en la gracia de Dios, ya no va a pensar de la misma manera de la salvación. Porque la salvación no se limita a perdón de pecados. Reducir la salvación a perdón de pecados es quitarle el mérito a la gracia de Dios. Porque, ¿qué es perdón de pecados? Perdón de pecados es, el perdón de pecados trata con el acto. Yo pequé, llego delante de Dios y me perdona. ¿Qué me perdonó? La falta. Por eso dice que la multitud de sacrificios de toros y de machos cabríos no pudieron hacer nada en el corazón del hombre. Porque antes de que viniera Cristo, llegaban a ofrecer sacrificios de animales por su pecado. Es decir, pecaban, llevaban sacrificio y empataban. Y el marcador 0-0. Dejaban el sacrificio y se volvían, y ya iban con las ganas de pecar otra vez. Por eso tenían que volver a traer sacrificios, para poner el marcador a 0. Porque el perdón de pecados trata con el acto, no con el problema. No sé si me estoy explicando. Dice que la ley era buena, santa, y ¿por qué usted y yo ya no estamos bajo la ley? Usted ya no está cumpliendo la ley.
Porque la ley ya terminó. Porque la ley de Moisés solamente era un elemento que contenía una conducta, que controlaba una conducta, pero que no transformaba al hombre. Por eso el libro de Hebreos dice: lo que fue imposible para la ley, en la gracia es posible. Porque la ley solamente era un punto administrativo que controlaba, pero que no transformaba. Le explico rápidamente esto. Queremos evitar que la gente robe en una empresa donde se maneja dinero. ¿Qué hacía la ley de Moisés? Ponía un cuarto, le ponía cámaras, le ponía candados y le ponía castigos para que la gente no robara. En la ley la gente no pecaba, no porque no quisiera. La gente pecaba porque le tenía temor a Dios, miedo a Dios y al castigo de Dios. Es como cuando queremos evitar que en una empresa se robe. En un cuarto ponemos cámaras, ponemos candados y la gente entra, y como diría el dueño de una empresa de transporte de camionetas en Guatemala que se llama Las Fuentes del Sur, dice que le dijeron un día: yo tengo 100 formas de que los empleados no me roben, solamente que los empleados tienen 101 para robarme. ¿Sabe qué hace la ley? Poner cámaras, candados y castigo. Pero la ley no le puede quitar las ganas de robar a la gente. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con lo que acabamos de leer? Dice la palabra que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, aborrecidos y aborreciéndonos, odiándonos unos a otros, siendo mal portados, Dios tuvo misericordia de nosotros, y por su misericordia, dice la palabra ahí, que se nos dio una vida nueva y que nacimos de nuevo. Por lo tanto, enseñarle a nuestros hijos que el evangelio solamente es perdón de pecados es dejarlos, hermano, en una condición de invalidez espiritual. Porque el evangelio y la salvación no solamente es perdón de pecados. Dice la Biblia, y lo leímos acá, dice que Él hizo dos cosas por nosotros: nos justificó y nos hizo nacer de nuevo, para que anduviéramos en novedad de vida. El evangelio no solamente es perdón de pecados, porque el perdón de pecados solo trata con el acto. Cuando Él nos perdonó, no solamente nos perdonó, también nos justificó. Por favor, vaya conmigo. Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6. Cuando lo tenga me dice amén. Romanos capítulo número 6, versículo 1. Romanos 6, ¿ya lo tiene? ¿Cuántos amenes tengo ahí? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el verso 2? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto, ¿al qué? ¿Cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, ¿qué dice ahí?
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros. ¿Qué dice ahí? Andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también ¿qué? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ¿qué? Vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. Présteme atención acá. No podemos disipular algo que no entendemos. Ahora, la salvación, acabo de decir que no solamente es perdón de pecados, porque perdonar los pecados tiene que ver con el acto. Cuando nosotros aceptamos en nuestra vida el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió pero que resucitó, cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, pasan dos cosas. Somos justificados. Dice la palabra en Romanos: justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo el Señor. ¿Qué significa esto que somos justificados? Significa que nosotros, siendo culpables, nuestro antecedente fue borrado y dejamos de ser culpables para ser inocentes. Se lo voy a poner de esta manera con un ejemplo. Imagínense que usted tiene una licencia de conducir y usted, con su licencia de conducir en su vehículo, pasa a la hora de salida por una institución educativa, por un lugar donde estudian jóvenes y niños, a la hora de salida, al mediodía, y usted pasa a 200 kilómetros por hora frente a ese lugar. ¿Qué pudo haber pasado? Usted actuó imprudentemente y lastimó a alguien. Viene la Policía Nacional Civil, la Policía de Tránsito, y lo toma. Y le dice: pues vámonos, le dice, usted pasó a 200 kilómetros por hora, vámonos, hay lesiones, hay afectados, así que usted se presenta delante del juez para la audiencia preliminar. El Ministerio Público tiene su expediente acá, que consta de las cámaras, de los testimonios, de los afectados. Usted está en proceso de acuerdo al Código Procesal Penal, dirían los abogados, ¿verdad? Se presenta delante del juez y usted llega con el seguridad, lo llevan reducido al orden. Se presenta delante del juez y el Ministerio Público, como encargado de la persecución penal, el oficial lee su acusación. Y ahí está: esta persona pasó a las 12, a la 1 de la tarde frente a tal colegio a 200 kilómetros por hora manejando su Hilux último modelo.
no atendió las señales de tránsito, no atendió las señales de cebra y provocó un accidente fatal. Hay lesiones, entonces él es culpable. Imagínese usted que eso pasó en la cruz del Calvario. Eso pasó en la cruz del Calvario. Ese era el lugar del juicio. Y resulta de que se levanta el juez. Se levanta el juez, agarra el expediente, rompe el expediente y le dice al acusado: mijo, vámonos para la casa. Así fuimos justificados. En el momento en que vamos a la cruz del Calvario con el acta de los decretos que nos era contraria, con todos nuestros pecados, hermano, con un expediente, hermano, porque estábamos muertos en delitos y pecados, en la cruz del Calvario no solamente nos perdonaron el pecado, sino que además el Padre sustituyó al culpable por alguien que no tenía culpa, a su propio hijo, lo puso en el banquillo de los acusados y le dijo: mijo, venite, ya no hay acusación, ya no hay, es más, ya borré tu antecedente penal, ni siquiera hay constancia de que tenías licencia, ni siquiera hay constancia de que estabas en ese lugar, ni siquiera hay constancia de tu culpabilidad. Yo puse la sangre de mi Hijo Jesucristo para que cubriera tu falta, lo puse a Él, te perdoné y te justifiqué. Eso es justificación. Entonces nosotros fuimos justificados. La salvación no solamente es perdón de pecados. La salvación es que nos cambiaron de posición. Ahora estamos sin antecedentes penales. Ni siquiera constancia de licencia hay. Es más, nos declararon ciudadanos honorables. Ya no hay culpa, ya se borró. Pero no solamente fuimos, eso es un acto legal. Un acto legal. Eso se llama justificación. ¿Usted quiere saber qué es justificación? Léase Romanos capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está suficientemente ampliado lo que es la justificación. Entonces fuimos justificados, pero no se queda ahí la cosa. Sino que además de eso, y es acá donde yo quiero que usted vea lo que dice la palabra. Romanos siempre en el capítulo número 6, solamente que en el verso 4. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en... Mira pues, discipular las generaciones tiene que ver con entender que la justificación, pero también con entender lo que le voy a enseñar ahora, la regeneración. Cuando nosotros somos muertos con Cristo juntamente en la cruz, juntamente con Él yo fui crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso lo dice el apóstol Pablo. Cuando la palabra dice acá que nosotros fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Tito habla de la regeneración. Tito habla en la versión, nueva traducción viviente, habla de la nuevo nacimiento, de la novedad de vida. ¿A qué se refiere? Se refiere a que Dios en la cruz no solamente trata con tu pecado, trata con tu naturaleza.
Lo vuelvo a decir. En la cruz, Dios no solo trata con tu pecado, trata con la naturaleza del pecado. Por eso Él no solamente nos salva, no solamente te perdona los pecados, no solamente te justifica, sino que derrama de su Espíritu Santo en ti, para que ya no camines en vida vieja, sino camines en vida nueva. Por eso el apóstol Pablo dijo: juntamente con Él estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6 les dice: ustedes, para poder caminar en novedad de vida, primero tienen que morir, primero tienen que ser bautizados. Y mira, hermano, no hay vida nueva sin bautizo. Ahora aquí me tengo que meter a un problema. Porque nosotros, cuando pensamos en bautizo, pensamos en el método y pensamos en el día, en la fecha. Porque nosotros pensamos acá que Pablo está hablando del método. El problema que hay métodos de métodos para bautizar. La santa tradición de la Iglesia Católica Romana dice que es por aspersión, pero la Iglesia Cristiana Evangélica dice que es por inmersión. ¿Quién tiene la razón? No voy a estar aquí hablando del método, porque yo no vine a hablar del método. Dice: vayan y hagan discípulos a todas las, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos pensamos en el método, pero aquí no está hablando del método, no está hablando de la forma, no está hablando del día ni de la fecha, está hablando de un estilo de vida. Porque para poder caminar en novedad de vida, tú no necesitas solamente una piscina y un ministro que te sumerja. Porque si tú no has nacido de nuevo en el Espíritu y en la palabra, te pueden meter 15,000 veces al agua y levantarte para caminar siempre en la vida de carne puerco, para caminar siempre en la... ¿Por qué? Porque lo que garantiza que una persona camine en novedad de vida no es el método, sino vivir sumergido, bautizado permanentemente en la palabra, muriendo todos los días. Por eso, hermano amado, vemos que hay muchas personas, hermano, que pudieron haber recibido el bautismo. No tengo nada en contra de eso. Pudieron haber recibido las aguas bautismales, los pudimos haber sumergido, pero si esa persona, por eso, hermano, no es solamente cumplir con el rito, cumplir con la ceremonia como los que están frente al parque. No es solamente, hermano, con eso. Hermano, es que vivir bautizado es permanentemente un estilo de vida, de estar sumergido en esta palabra. En esta palabra, vivir bautizado es sumergido, porque la novedad de vida no lo garantiza el agua o el ministro que te bautiza. El tener una novedad de vida te lo garantiza vivir sumergido en la palabra de Dios. Eso es lo que te garantiza. Y esa novedad de vida es que eres regenerado. Tito lo dijo: por el poder de la regeneración. ¿Qué es regenerar? Regenerar. Porque la palabra es, en la Biblia dice regeneración. Si yo te pido que generes algo, es que lo produzcas, que lo hagas. Pero la palabra que lleva un prefijo, y ese prefijo es re. Aquí me estoy poniendo en modo maestro. Regeneración
es que en Cristo la vieja naturaleza en la cruz se crucifica. Y cuando vamos a la cruz y somos crucificados juntamente con Él, por eso predicar el evangelio no puede ser sin la cruz. Yo no puedo decir que predico el evangelio si no predico la cruz. Por eso tenga cuidado a quien usted escucha, porque hay mucha predicación que no tiene la cruz como centro, sino tiene las emociones de la gente, el bienestar de la gente. Tiene que la gente esté en su zona de comodidad. ¿Sabe qué significa predicar el evangelio? Decirle a la gente que todos los días tiene que morir a sus viejos deseos, a su naturaleza adámica, porque todos los días hay que ir a la cruz para morir a mi yo, para morir a mis intereses. Porque mi alma está muy viva, mi alma está muy viva y quiere reclamar sus derechos y quiere salir en caballo blanco y quiere ofender y quiere desquitarse y quiere ofender y quiere desquitarse y quiere gritar y quiere desquitarse, hermano. Pero la regeneración, hermano, es el acto por medio del cual Dios te imparte una nueva naturaleza. Entonces tú ya no necesitas cámaras para que cuiden que hagas bien tu trabajo, ya no necesitas cantado para ya no robar, ya no necesitas castigo para evitar hacer lo malo. Y tú ya no necesitas eso, tú ya no necesitas la ley de Moisés o las tablas de la ley para poder evitar el castigo, porque el Espíritu Santo ya se te fue impartido y esa vida está dentro de ti y esa vida que mora y permanece. Por eso dice Romanos: y los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Hermano, tú no necesitas una ley, tú no necesitas un policía, tú no necesitas a alguien que ande detrás de ti para que no peques. Tú lo que necesitas es vivir bautizado, sumergido, muriendo todos los días en la palabra, para que te levantes todos los días para caminar en novedad de vida. No sé si hay alguien que escuche lo que estoy diciendo. Eso es regeneración. Ahora, ¿cómo se aplica eso a la vida? Hermano, cuando yo no entiendo bien el evangelio, puede ser que yo me dedique a ponerle normas y reglas a mis hijos. Ahora, padres de familia, ¿cuándo quieren ustedes que sus hijos les hagan caso? Cuando usted los está viendo, o cuando están a 15,000 kilómetros de distancia de usted. Entonces, hermanos amados, ser un apóstol que dispensa la gracia de Dios no se limita, no porque no se pueda, pero no se limita solamente a decirle a su hijo qué hacer y qué no hacer, sino a manifestar la vida de Cristo en usted. Porque lo que usted quiere ver en la vida de sus hijos, primero la tienen que ver en su vida. Porque los niños tienen un problema, los jóvenes tienen un problema. Les cuesta hacer caso a lo que usted le dice, pero así de rápido imitan lo que usted hace. Por lo tanto, la regeneración en la vida discipular de la familia tiene que ver con manifestar una naturaleza. Tiene que ver con expresar una vida. Hermano bendito, si usted siguiera leyendo Romanos capítulo 6, usted va a encontrar que termina Pablo diciendo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hermano bendito,
Todos nosotros tenemos algo con lo cual tenemos que lidiar todos los días. Nosotros tenemos que lidiar con nuestra carne. Dice el apóstol Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. La carne, ¿qué es la carne, hermano? Alguien me podría decir, pastor, pero explíqueme qué es la carne. La carne es el alma sin gobierno. ¿Y qué es el alma sin gobierno? ¿A qué se parece el alma sin gobierno? ¿Usted quiere reconocer a uno de los enemigos del hombre, que es la carne, el diablo y el mundo? ¿Qué es la carne? Porque me voy a ir rápido. Ahorita le digo a usted qué es la carne. No se me vaya a ir muy lejos, porque ahorita le digo qué es la carne. Dice de la siguiente manera: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere hacer el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y luego dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Esa es en la carne, el alma sin gobierno. Y usted y yo tenemos un alma que está ahí constantemente tocándole la puerta para desbordarse. Pero vivir sumergido, vivir bautizado, lo va a llevar a tener la libertad de elegir vivir por el Espíritu o vivir por la carne. Hermano, por favor, ya no se vale sentirse víctimas de la carne. Porque nosotros muchas veces, hermano, queremos justificar el desbordarnos en la carne diciendo que somos víctimas de la carne. Diciendo que es que me presionaron, es que la circunstancia, es que me provocaron, es que me dijeron, es que me pecaron. Hermano, usted todos los días puede elegir entre desbordarse en su carne o el caminar la vida del Espíritu. No hay excusa. ¿Por qué vamos a vivir, hermanos amados, víctimas de la carne? Leímos en Romanos que nosotros ya fuimos libres de la potestad del pecado y de la carne. Todos los días yo elijo en qué naturaleza voy a andar. Así como usted agarra su teléfono y le dice modo avión. Así como usted le pone el wifi para conectarse a la red. Así todos los días usted elige en qué modo va a andar. Yo no puedo decir voy a andar en modo espiritual el domingo porque fui a la iglesia. No, hermano. ¿En qué modo va a caminar? ¿En qué modo va a caminar? ¿En el modo carne o en el modo espíritu? Pastor, es que como hermano, usted ya no es pecado. Usted ya no está esclavo del pecado. Porque si usted dice que a mí el pecado me esclaviza, entonces, hermano, usted es víctima. Y usted puede ser alguien que elige en qué modo vivir. Usted ya fue justificado, su posición en Cristo cambió. Usted fue, mire, la posición fue movido del reino de las tinieblas al de su admirable luz. Usted ya no es esclavo. Usted es hijo y es libre. Camine en la nueva naturaleza, en la nueva identidad que usted tiene.
Discipular generaciones tiene que ver no solamente con instruir teóricamente o con poner normas, tiene que ver con expresar una vida. Y sus hijos están atentos a la manera en que usted resuelve los asuntos de la vida. Si usted resuelve una crisis desde su carne, el niño desde 0 años hasta 18 o más está viendo la manera en que mi papá, así resuelve mi papá y mi mamá, desde su carne o desde la vida del Espíritu. Fuimos regenerados. El Cristo impartido a nuestras vidas está morando y habitando en nosotros. Usted ya no es víctima. Usted es un depósito de la gloria de Dios. Póngase de pie y vamos ahora.